Vamos entonces con la clase de hoy. Capítulo 1, nociones, definición. Parte de la teología que estudia los actos humanos considerándolos en orden a su fin sobrenatural. Vamos entonces con la clase de hoy. Capítulo 1, nociones. Primero, definición. Teología moral, definición. Parte de la teología que estudia los actos humanos considerándolos en orden a su fin sobrenatural. Listo, parte de la teología. ¿Por qué? La teología tiene partes. Hay muchas divisiones de la teología. Pero si queremos saber una sencilla, podríamos decir que existe, por una parte, la teología bíblica. No, les estoy explicando la definición. Entonces, ¿por qué es parte de la teología? Porque la teología se divide como en grandes ramas. Hay una que es la teología bíblica, donde uno estudia la exégesis, es decir, la interpretación de los textos. Uno estudia los diferentes textos del Antiguo Testamento. Entonces uno estudia en el Antiguo Testamento, primero el Pentateuco, los 5 primeros libros. Luego uno estudia los libros históricos. Entonces uno estudia ahí primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Luego están los sapienciales. Uno estudia entonces los Salmos, uno estudia el libro de sabiduría, eclesiástico, Coelet, Sirácides. Tú no vas estudiando. En el Nuevo Testamento uno estudia los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los 3 evangelios sinópticos? Juan, Mateo, Lucas, Marcos. Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos, sinópticos porque se puede establecer entre ellos un paralelo, una sinopsis. Listo. Y Juan se estudia aparte junto con sus 3 cartas y el Apocalipsis. Bíblico. Listo. Muy bien. Yo creo que es una de las más grandes crisis dentro de la iglesia, el estudio de la teología bíblica. En eso sí estamos, pero mal, graves, porque se ha infestado mucho la teología bíblica de racionalismo bíblico. Ahora es, Jesús no hizo milagros, ahora es, no caminó sobre las aguas, no multiplicó los panes. En el numeral 34 de un documento muy importante de la iglesia, que se llama Verbum Domini, exhortación de Benedicto XVI, Verbum Domini, numeral 34, el Papa advierte contra este tipo de teología bíblica racionalista y dice que existe una especie de manera de interpretar la Biblia atea. Qué paradójico. Él lo llama una exégesis secularista. O sea, donde yo considero que Dios no puede intervenir en la historia de la humanidad. Entonces, si yo parto de ese principio, todo lo que parezca milagro en la Biblia, yo debo interpretarlo al modo humano. Entonces, cuando alguien dice, no, Jesús no caminó sobre las aguas, el problema no es solamente la interpretación de ese pasaje, el problema es que detrás hay un presupuesto con el que se está interpretando toda la Biblia. Dios no puede intervenir en la historia de la humanidad. Si es que existe y nos creó, nos dejó a la deriva. Y todo lo que parezca intervención de Dios, entonces debe ser entendido al modo humano, lo dice textualmente el Papa. Al modo humano es, bueno, caminó sobre las aguas, el mar significa el mal, Jesús camina sobre el mal. Expulsó un demonio, el demonio de Gerasa, claro, era de los genesarenos. Estas personas, este endemoniado, o estos 2 endemoniados, estaban excluidos de la sociedad. Jesucristo expulsa el demonio. Significa que los reincorpora en la sociedad. Es la manera metafórica que se inventaron las primeras comunidades para ver cómo el mensaje moralizante de Jesús termina incluyendo a la gente. Entonces, o sea, el demonio es en realidad la exclusión. ¿La ven? ¿Ven lo mordaz? Yo podría el día de mañana dar una interpretación espiritual a eso. Es decir, está bien, da la interpretación espiritual, pero no me niegues el hecho histórico. Lo primero que yo debo decir es, expulsó un demonio de verdad, y después, eso que me dice a mí, hombre, ya que me dice a mí, yo ya puedo empezar a interpretar espiritualmente, pero yo no puedo decir que el sentido original del texto era decir que Cristo quiere incluirnos a todos.
o que la multiplicación de los panes quiere enseñarnos a compartir. No, el sentido original es que Él es el pan que nos alimenta a todos y por eso literalmente crea de la nada o de unos pocos panes otra materia, porque Él es Dios y lo puede hacer, y da de comer a 5,000 hombres, sin saber cuántas mujeres, y las mujeres que son más bien interesadas en ese tipo de cosas, además que había muchas, ¿no? No es que sean chismosas, pero seguramente había una cantidad enorme de mujeres. Muy bien, está, atentos, la teología dogmática. Dentro de la teología dogmática se estudian todas las logías, cristología, eclesiología, mariología, todo lo que tiene que ver con esa materia. Entonces está la cristología, pues bien, la mariología, la eclesiología, neumatología, el tratado sobre el Espíritu Santo. Y todos esos tratados, pues, hay muchos más. ¿Listo? Está la teología pastoral. Sacramentología. Estudia los sacramentos. Incluso la misionología también, pues, pero... Erelogía. Está la teología pastoral, donde se estudia pues, precisamente como ese enfoque pastoral. Esa pastoral 1, pastoral 2, catequesis, una materia que ya no se da, pero se llamaba la homilética, pues se da sobre todo a los seminaristas, es el arte de predicar, las homilías. Muy bien. Y está finalmente la teología moral. ¿Y qué hay en la teología moral? Entonces está la moral fundamental, la moral especial. ¿Cuál es la moral especial? ¿Quién me da ejemplos de moral especial? Moral vida o bioética, moral social, ya lo vimos, ¿no? Dentro de moral está la teología espiritual. ¿Sabían? Se considera como un requisito para estudiar teología espiritual haber estudiado teología moral. Y tiene mucho sentido. Porque cuando uno empieza a avanzar en la vida espiritual, uno en teología moral es que estudia las virtudes, los vicios, qué virtudes se desprenden de qué otras virtudes. Y la teología espiritual será el aplicar todo eso a la propia vida para ser santo. ¿Quién como Dios? Parte de la teología. Entonces, es una de estas partes. Listo. Que estudia los actos humanos. Muchachos, les voy a decir una cosa. Ojalá cuando uno estudiara teología le hicieran esto. Se pegaría una ubicada. Esto uno lo termina entendiendo al final de la teología. Uno, ¡ay, ya sé dónde voy! Y hay una materia que llama Introducción a la Teología que debería hacer eso, pero no me enseñan eso, o Teología Fundamental llaman en otras partes. Pero es que uno dice, bueno, estamos en una crisis pedagógica bien fuerte. Los actos humanos. ¿Por qué los actos humanos? Para diferenciarlo de los actos de hombre y de los actos naturales. Me explico. Un acto humano es un acto libre. Y para que un acto sea libre requiere entendimiento y voluntad. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Pati está ciega. Entendimiento y voluntad. Acto humano es lo que yo puedo evaluar moralmente. Miren este detalle. Existen actos que no son humanos, que se llaman actos de hombre, los clasifica la teología moral. Y existen actos naturales. Por ejemplo, el respirar, un acto natural. El dormir, un acto natural. El proceso de digestión, un acto natural. ¿Lo hace el hombre? Sí. Pero no es que yo diga, hágale pues, vejiga. Coja pues, mija. Estómago, sepáreme eso para allá. Yo no pienso eso. Es una cosa natural que sucede en mi cuerpo. A ver, corazón, sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole. Naturales.
Naturales, naturales. Eso lo vamos a ver después otra vez, pero te lo explico de una vez. Respirar. Yo no tengo que pensar, no tiene que haber voluntad y entendimiento habitual para respirar. O sea, digo, habitual. Porque sí que yo podría decir, voy a respirar más profundamente. Ahora hice un acto natural, lo hice más consciente, ¿cierto? Pero normalmente yo no tengo que pensar para respirar. O sea, que yo estoy caminando y de repente me caí desmayado. ¿Qué te pasó? Se me olvidó respirar. No, yo me desconcentré. ¿Qué desconcentrada tan brava, hombre? Actos naturales. Bien, existen otros que se llaman los actos de hombre. ¿Qué es un acto de hombre? Entonces, los actos, bueno, después se los clasifico otra vez. Los actos naturales, aquellos que suceden espontáneamente en mí, los procesos absolutamente involuntarios. ¿Qué es un acto de hombre? Aquellos actos donde falta o el entendimiento o la voluntad. Por ejemplo, una persona con epilepsia, hace ciertas cosas, es la persona lo que está haciendo, pero se considera un acto de hombre. Lo que haga en medio del trance de epilepsia no se considera imputable en moral. O sea, si en medio de la epilepsia cogió un tipo y ¡tan! Lo cascó y lo volvió nada y lo tiró, no es que le haya pecado de ira, no, porque es que, mire que no tenía pleno entendimiento. Los pecados que suceden dormido, no hay plena voluntad. Puede faltar el entendimiento también, un loquito. Los sueños, una persona que peca en un sueño, no peca en realidad. Eso le manifiesta, atentos, distinto es que le manifieste que todavía puede tener inclinaciones muy fuertes en su alma, pero no significa que sea pecado en sí mismo, ¿me comprenden? O si lo recuerda y lo recrea y lo acepta, pecaría. ¿Queda claro? ¿Qué es un acto humano? Es un acto libre, donde hay entendimiento y voluntad. Es un acto donde yo conozco y decido. O sea que en la moral yo estudio eso. Yo estudio en la moral es lo que el hombre hace, por lo menos en el mínimo de sus facultades. En general, la clasificación más común, distinta a la que da el libro, es acto de hombre y acto humano. Es mejor. Porque hay otros que distinguen dentro de acto de hombre, entre los actos naturales. No. Acto de hombre y acto humano. El acto humano donde hay entendimiento y voluntad. El acto de hombre donde falta uno de los dos o los dos. ¿Listo? Hombre, si yo no estoy seguro si falló el entendimiento, y si yo no estoy seguro si falló la voluntad, un capítulo entero en teología moral que se llama pecados dudosos o conciencia dudosa. La conciencia dudosa es, hombre, yo no estoy completamente seguro si lo hice o no lo hice. Bueno, ¿quién como Dios? Eso. Yo juzgo moralmente un acto humano. Venga, moralmente es pecado esto que le hicieron a esta persona mientras dormía. No, el que hizo sí peca, pero el que estaba durmiendo no tiene culpa de nada. O una mujer violada. Bueno, lo que pasa es que ahí vamos a ver más adelante que hay factores que impiden el acto humano. Entonces puede ser, por ejemplo, factores que restringen el entendimiento, restringen la voluntad. Entonces, por ejemplo, una persona violada. Vamos a ver que el uso de la fuerza o el miedo excesivo es de alguna manera un impedimento para el ejercicio libre de la voluntad. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quién como Dios? ¿No? Sí, claro. Ellos en derecho estudian. Lo que pasa es que está muy ideologizado eso. Porque existen dos corrientes dentro de la filosofía. El determinismo y yo no me acuerdo cómo se llama, condicionismo creo que se llama. Y es lo siguiente. Dentro hay gente que dice que uno nace determinado para ciertas cosas.
O sea, que vos naciste determinado ya, que por consiguiente lo que tú hagas no es ni siquiera culpa tuya. Las circunstancias te determinaron. El hecho de nacer de esa familia te determinó. El hecho de... Nosotros no creemos eso. Porque si creyéramos eso, se acabó la voluntad. Se acabó la libertad. O sea, no existe pecado. Existen desgraciados que nacieron de una familia desgraciada. Sí, pero no hay pecadores. Hay gente que es muy coherente con su desgracia. Nosotros decimos, no señores, la familia, las circunstancias, incluso la salud, la economía, la cultura puede condicionar, es decir, inclinarte hacia algo, pero determinar solo tu voluntad. Por eso la libertad es la capacidad de autodeterminarme. O sea, yo soy el que decido. ¿Por qué tenemos gente que bajo las mismas circunstancias unos son santos y otros son miserables pecadores? Porque las cosas que les rodean les inclinan, pero no les determinan. Les condicionan, pero no les determinan. ¿Queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es clave. Por eso todo el debate de Alejandro Bermúdez sobre la sanación intergeneracional, el debate de él se centra fundamentalmente en suponer, yo no sé si, yo no conozco corrientes de sanación intergeneracional deterministas, pero seguramente él las conoce, no sé. Entonces él dice que las personas que creemos en la sanación intergeneracional, porque creemos, porque lo hemos visto, porque funciona, que creemos en la sanación intergeneracional, él dice, son personas deterministas, o sea, que dicen que todo lo que ocurrió en las vidas de los antepasados terminaron determinando a esta persona. Nosotros no decimos eso. ¿Quién ha dicho que los determina? Los condiciona. Sí es cierto que y él también lo reconoce él en sus podcasts, es cierto que una persona que venga de familia alcohólica es más proclive al alcoholismo. Tiene una herencia a ser alcohólica. Una persona que venga de una familia colérica es más proclive a la cólera. O sea, más inclinado. Pero no significa por eso que la persona deba ser más colérica. Significa que está más inclinado. Pero la gracia de Dios puede ayudar a sanar esa inclinación. Claro, o si no estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué es la vida sacramental? ¿Qué es la acción de la gracia? No solo en el alma de la persona, en el carácter, en el cuerpo. San Pablo relaciona directamente la desgracia de la gracia con el cuerpo. Es decir, San Pablo dice, hay personas que por comulgar, por comer indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, beben y comen su propia condenación. Y por eso muchos de ustedes están enfermos y hasta están muriendo. San Pablo, primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, si no estoy mal. 11, 11, 23 y siguientes, sí. Creo que está en el 27. Entonces, si hay relación de la desgracia con enfermedad, también hay relación de la gracia con salud. La hay. Entonces, la gracia me ayuda a vivir mejor, a sanar. Entonces, o si no estoy diciendo que la gracia no tiene ningún efecto en mí, sí que tiene efecto. ¿Quién como Dios? ¿Queda claro? Muy bien. Cuando habla del fin sobrenatural, se refiere fundamentalmente, existe un fin primario y un fin secundario del hombre. Fin primario, la gloria de Dios. El hombre vive para la gloria de Dios. Fin secundario, la felicidad del hombre. Entonces aquí vienen los ateos, o ni siquiera los ateos, los indiferentes religiosos, los agnósticos, a decir, pero ahí está la soberbia de ese Dios de los cristianos, que lo primero que exige en todo obrar humano es su gloria. Lo primero que debería exigir es la propia felicidad del hombre. Ellos lo dicen desde afuera porque no entienden nada. No comprenden nada. No entienden que si yo buscara como fin primero mi propia felicidad, me voy a perder. Porque voy a terminar buscando lo que yo creo que es la felicidad. Si yo busco primero la gloria de Dios,
Entonces, lo que estoy haciendo es primero someterme a aquel que me puede enseñar qué es la felicidad. Yo busco la gloria de Dios primero para ser feliz realmente. Entonces, cuando yo busco la gloria de Dios, es decir, cuando lo primero que yo hago es buscar a Dios, entonces ya, sometido a esa voluntad, puedo entender claramente qué es la felicidad. Porque como mi entendimiento muchas veces no va a entender qué es la felicidad, y va a andar a tientas, y va a andar a ciegas, y se va a tropezar, entonces lo primero que yo hago es agarrarme del que es capaz de llevarme por donde queda la felicidad. Por eso primero busco la gloria de Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Ven? No es la prepotencia de un Dios que dice, sírveme primero a mí. No, no necesita que le sirvamos para nada. Él es Dios, se basta a sí mismo. Si necesitara que le sirviéramos, no sería Dios. De ninguna manera. Pero como Él nos ama tanto, te dice, mijito, usted que es medio ciego, péguese de mí. Y yo le digo por dónde es. Hay una corriente ahora, miren, el cristianismo siempre ha sido claro cuando habla del amor al prójimo. Por eso nosotros en la terminología provida debemos hablar entre comillas por lo siguiente, a ver. El hombre es un fin en sí mismo, como decía Kant. Sí, es un fin en sí mismo, entre comillas. ¿Por qué? Porque para nosotros en realidad el amor que nosotros le tenemos al hombre no es el amor por él mismo, sino el amor por su condición de criatura, porque hay un creador. Nosotros amamos al hombre, buscando a Dios como fin último de ese amor. Amamos al hombre, porque Dios nos dijo que lo amáramos. Amamos al hombre en su condición de criatura, porque así amamos perfectamente al hombre como es. Si yo amo al hombre, no entendiéndolo como criatura, voy a amar una figura equivocada del hombre. Y hasta los abortistas dicen que aman al hombre. Y cuando dice que quieren eliminar a estos niños, es por el bien del hombre, de los otros hombres. ¿Me comprenden? Al no entenderlos en su condición de criatura, al no comprender que ellos como criaturas no tienen una razón de ser en sí mismos, siervos, no son contingentes. Son contingentes, no son incontingentes. Clarísimo. Santi los tiene hechos unos filósofos a los siervos. Yo sé que el ser humano no es contingente, no tiene razón de ser en sí mismo. No es incontingente. Al contrario, el ser humano es contingente, que no tiene razón de ser en sí mismo. Entonces, los cristianos, amamos al hombre en cuanto a Dios. Pero ¿cómo así, Wilson? Sí, todo lo que hicisteis a estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis. Nosotros amamos a Dios a través del hombre. Y amando a Dios a través del hombre, amándote a ti, estoy amando a Dios a través de ti. Yo lo hago contigo porque tú eres el Cristo, el pequeño. A estos mis pequeños, Cristo lo dijo. Y con eso no es que te esté despreciando, te estoy amando perfectamente, te estoy amando como debe ser. Cuando decimos nosotros en Provida que la vida es un valor absoluto, nosotros decimos, sí, como valor humano, pero existe un valor más absoluto que el de la vida, la fe. Porque si la vida fuera un valor absoluto sobre el que no hay ninguno, yo tendría que proteger la vida por encima de cualquier cosa. Y cuando me dicen la fe en Cristo o tu vida, prefiero la fe en Cristo. ¿Me comprenden? Entonces cuando digo, no es que no lo digamos, vamos a seguirlo diciendo. Tiene toda la razón. Pero siempre tenemos un piso superior a ese, que es el de la fe. Por eso Rodri nos ha insistido tanto que nuestra aproximación a la lucha pro vida no puede ser la aproximación de los pro vida en general, que ay sí, el hombre, tal cosa. ¿Y dónde está el alma? ¿Y dónde está la vida sobrenatural? ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está Dios que les puede indicar el camino? ¿Queda claro? ¿Quién como Dios? Entonces, la felicidad del hombre es efecto de buscar la gloria de Dios. Y por eso, todas las acciones de los jesuitas, yo no sé si todavía, me imagino que Alfonso Llano no debe firmar así sus heréticos escritos. Me imagino que el padre Novoa, también jesuita, no debe firmar así sus heréticos escritos. Me imagino que el padre Maciá,
jesuita español, que acaba de sacar una porquería de libro también, diciendo bestialidades sobre la virginidad de María. El padre Fortea lo llamó una acrobacia teológica, porque el tipo intenta decir como, niega el dogma, pero lo pinta. Me imagino que ellos no pueden firmar así. Pero los jesuitas de a pie, los jesuitas buenos, los jesuitas Padre Lorin, los jesuitas Juan Vicente Córdoba, los jesuitas Horacio Bojorges, talla buena, fina, los jesuitas Juan Luis Pedraza, el del libro de las 3 trampas en el noviazgo también es jesuita, ellos sí firman así. Dicen A, M, D, G. Ad maiorem Dei gloriam. Para la mayor gloria de Dios. Todos sus actos. San Ignacio, no se sabe si fue exactamente San Ignacio el primero que utilizó esto, ¿cierto? Ni siquiera en la compañía lo tienen claro. Pero lo que sí se sabe es que su lema era todo para la mayor gloria de Dios, pero que lo firmara siempre, eso fue apareciendo con claridad posteriormente, pero ellos siempre ponen estas siglas, AMDG, en latín, ad maiorem Dei gloriam, para la mayor gloria de Dios. Y le han añadido con el tiempo ESA, et salus animarum, y la salvación de las almas. Ad maiorem Dei gloriam et salus animarum, para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Ustedes saben que la palabra salus es traducida del latín al español, es salud y salvación al mismo tiempo. O sea, salus es salud y salus es salvación. O sea, la palabra salud significa salvación. Y la mayor salud que puede recibir una persona es la salvación de su alma. O sea, que tú que trabajas por la salud física, para hacer un salus perfecto, estás trabajando también por la salvación de las almas. ¿Quién como Dios? Esto, ad maiorem Dei gloriam et salus animarum, estas dos cosas resumen lo que en teología espiritual se llama la virtud de la rectitud de intención. El famoso sello RI del que hemos hablado tantas veces. Rectitud de intención es ¿qué? Hacerlo todo para la mayor gloria de Dios y para el bien de las almas. Y es una virtud importantísima. Y nosotros acá en Lazo la tenemos que cultivar permanentemente. Y es que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria de Dios, y nosotros añadimos, para la mayor gloria de Dios a través de María, y la salvación de las almas. Pero todo. Entonces, en ese sentido, atentos. ¿Por qué ustedes tienen un preescolar que está dando 4 millones de pérdida mensual? Es que lo estamos haciendo ad maiorem Dei gloriam et salus animarum. Porque lo que nos importa es no la economía que vamos a recibir. Dios se encargará de eso. Pero lo que nos importa es la salvación de esas almas. Entonces se toman decisiones ya no en virtud de la economía, sino en virtud de ese primer principio. Por eso es el fin primario de todo acto humano. Es ese, la mayor gloria de Dios. Y por eso no hay nada que se oponga. Sí, que ese portugués. ¿Cómo se dirá oponga en portugués? No hay nada que se oponga más a este fin que el pecado, porque es que es todo lo contrario. Una persona podría no buscar la gloria de Dios y ya. Pero es que el pecar es, además de no buscar la gloria de Dios, es perseguir la gloria de Dios para destruirla. Eso es lo grave del pecado. Que con el pecado yo no solamente estoy siguiendo otro camino, sino que la estoy persiguiendo para destruirla, porque el pecado difunde el mal. Y el mal es el antónimo de la gloria de Dios. ¿Quién como Dios? Muy bien. Nosotros en Lazos, por eso evitamos al máximo todo tipo de remuneración económica. De apostolado no recibimos ninguna. Pero incluso cuando la dan a Lazos,
no es que nosotros vamos a hacer un apostolado aunque le den platalazos, no, quisiéramos siempre mantener limpio el corazón. Y sobre todo en parte económica, muchachos, es muy delicado por lo siguiente. El pecado, el único pecado que fue capaz como de horadar, de hacer un hueco en la solidez de la primera iglesia, Jesús y los 12 apóstoles. El único pecado que fue capaz de hacer un hueco por el cual se introdujo el demonio fue el pecado del dinero. No fue la lujuria, ni siquiera la soberbia de Judas. Fue el dinero. El dinero. Jesús nunca en todo el Evangelio lanza una sola expresión positiva respecto al dinero. Ni una. Siempre que habla del dinero, es para llamarlo el sucio dinero. Es para decir, nadie puede servir a Dios y a los hombres. Es más, ahí escuché a Alejandro Bermúdez y me pareció muy interesante esa meditación. El único pecado que aparece opuesto a Dios directamente en el discurso de Jesús no significa que sea el único que exista. Hay muchos pecados opuestos a Dios. Por ejemplo, la blasfemia en sí misma es un pecado no solo que se opone a Él, sino que le ataca. Pero un pecado como idolatría, el único momento donde Dios establece a Dios o alguna otra cosa, es a Dios o al dinero. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Nadie puede servir a Dios y al dinero. El Evangelio de San Mateo está en el capítulo 6, versículo 23. El Señor lo pone, y San Pablo dirá que la idolatría, que el apego al dinero es otra especie de idolatría. Y después dice, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. 24, a ver, 6:24, ¿qué dice? Léelo. Y vayan buscando otro, 1 Timoteo 6:10. Muchachos, esa parte cuidémosla mucho. Mucho. Cuidemos esa parte económica de la rectitud del corazón, que no nos vamos a extraviar. ¿Cuántos misioneros nosotros, comerciantes, hemos perdido en un diciembre por la obsesión del dinero? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos perdido por el hecho de decir, yo me voy a trabajar, yo puedo seguir en lazos, pero tengo que hacerme un futuro? ¿Futuro al margen de Dios? No te digo que no te hagas un futuro, pero al margen de Dios, renunciando a tu vocación, no es el camino. Te lo juro, no es el camino. ¿Quién como Dios? Muy bien. Segundo, fuentes de la teología moral. Existe una cosa que se llama fuentes de la teología moral. Y otra que se llama fuentes de la moralidad. Hoy vamos a ver las fuentes de la teología moral. Sí. Es decir, ¿de dónde bebe la teología moral para argumentar lo que dice? Básicamente de tres fuentes. Primera, la Sagrada Biblia. Segunda, la Sagrada Tradición. Tercero, el Magisterio Vivo. Entonces, como la primera fuente es la Sagrada Biblia, y la Biblia dice con claridad, si tu mano te hace pecar, córtatela. Conclusión, hay que cortarse la mano. ¿De acuerdo? Sí, si fuera la única fuente. Por eso los protestantes están fregados. Porque los protestantes no tienen ni tradición ni magisterio. He ahí lo que es el fundamentalismo protestante, precisamente. El fundamentalismo es solo lo que diga la Biblia. Entonces, claro, si la Biblia dice apedrea a la prostituta o apedrea a la mujer adúltera, le tiras piedra y la matas porque eso lo dice la Biblia, sin saber que hay otro pasaje de la Biblia que habla también del tema. Entonces, la Biblia sí, pero atentos, que en la Biblia hay cosas
del Antiguo Testamento que quedaron perfeccionadas en el Nuevo, Antes se apedreaban a la mujer que encontraban en el adulterio, en el Nuevo ya no, en el Nuevo se le perdona. ¿Ven? Antes, en el Antiguo Testamento, uno ve que entraban a esas ciudades y la orden era matar a todos, niños, ganado. Acá en el Nuevo Testamento aprendimos la misericordia en un grado más perfecto. Por eso en la Sagrada Biblia, interpretada por el magisterio. ¿Bien? ¿Y qué es la Sagrada Tradición? Entonces la Sagrada Tradición es fundamentalmente aquello que no quedó consignado, pero que fue transmitido oralmente. Y los primeros apóstoles, digamos los apóstoles de los apóstoles, empezaron a recibir todas esas tradiciones y después las consignaron. Por ejemplo, tenemos a San Policarpo de Esmirna. San Policarpo de Esmirna fue discípulo directo de San Juan Apóstol. Entonces tenemos lo que él dice, la iglesia discierne de estas cosas. Hombre, esto es tradición. Esto es como dicho por el mismo Jesús, porque en el fondo lo de la Biblia y lo de la tradición es lo que venga de Jesús, por lo menos en el Nuevo Testamento. Entonces hay cosas que, la Inmaculada Concepción no aparece en la Biblia, la Asunción, pero eso se fue transmitiendo desde los orígenes del cristianismo, no quedó consignado, pero eso es lo de la tradición. Entonces la tradición también fue estableciendo a través de los padres de la iglesia, fue estableciendo y a través de teólogos muy prestigiosos, muy importantes, digamos, el fundamento para la moral. Y el magisterio vivo es aquello que han dicho los papas. Ustedes saben que existen dos tipos de magisterio. El extraordinario o solemne, que es cuando el papa habla infaliblemente, o sea, no falla en lo que dice. Cuando decreta un dogma, por ejemplo, el papa, o cuando un concilio decreta un dogma. No todo en los concilios es infalible, atentos. Porque hay concilios que hablan de cosas pastorales. Por ejemplo, la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II tiene cosas muy importantes, pero hay cosas que ya, por decir algo, decía la Gaudium et Spes, es importante atender a la televisión, por ejemplo. No habla del internet, no habla de una cantidad de cosas, pero es que en esa época no había. Significa que se podría perfeccionar infinitamente, porque es una constitución pastoral. Pero los principios que allí están son universales. ¿Me comprenden? O sea, eso se aplica siempre. El magisterio extraordinario entonces es el de el Papa cuando habla infaliblemente y el de los concilios cuando se declara en materia dogmática. Y hay un magisterio ordinario, y es cuando el Papa habla en sus audiencias generales los miércoles, cuando en el Ángelus dice algo. Los obispos es un magisterio ordinario local, cuando trabajan unidos al magisterio del Papa, entonces son magisterios ya locales. Entonces de ahí, digamos, que se dimana los criterios morales, porque es que a veces en una diócesis pasa algo que el obispo necesita determinar si eso está bien o está mal, y pasa, por ejemplo, en esa sola diócesis. O hay movimientos culturales que empiezan a surgir. Entonces por eso es importante el criterio del obispo local también. De acá es que se saca la fuente para hacer teología moral. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.